vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la vida de mis hermanitas que ya se pudieron conectar, Señor, y por los que posteriormente lo pudieran ver, Padre, que sea de bendición este devocional, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, que sigas, Señor, escudriñando nuestros corazones, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder conectarnos, Señor, por estos medios, Señor, para seguir, Señor, teniendo este tiempo, Señor, devocional como cuerpo, Señor, como hermano, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres el que pone el querer como el hacer, Padre. Porque tú quieres, Padre, que sigamos, Señor, buscándote en todo momento, Señor. Que en esta tarde, Señor, te estamos buscando, Señor, y que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón esté dispuesto para recibir la palabra que en esta tarde se va a compartir, Señor, a través de la vida de mi esposo. Que tú seas usando su vida, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, usando, Señor, su vida, Padre, para compartir este devocional de esta tarde. Le damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Nos da mucho gusto que nos permitan entrar en sus hogares por medio de este medio. Yo te pido, amigo, te pido, hermano, si estás dispuesto a escuchar lo que hoy tiene preparado el Señor, dispón tu corazón, prepara tu corazón, tu espíritu, para que el Señor trate a tu vida como trata con sus hijos, ¿no? Con amor. Como dijo mi esposa, ¿verdad? Hoy el tema es el cristiano espiritual. Dice en Primera de Corintios, somos 2, 12 al 16, por favor. Primera de Corintios 12. 2, 12 al 16. No. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que este tema es muy importante para el cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar si verdaderamente somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales, ¿verdad? Porque dice que nosotros, ¿qué dice? No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿A quién le está hablando? Al cristiano espiritual. Sino el espíritu es con E mayúscula, que proviene ¿de dónde? De Dios. Fíjense, hay algo importante. ¿Lo recibimos para qué? Dice, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. Es muy interesante, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios viene, te lo concedió Dios para que sepas, ¿ah? Sepas lo que Él te ha concedido. ¿Y en dónde lo vas a ver? Es pues, en las Escrituras, ¿verdad? O hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano y no falto. Pues sí, pero eso no sirve para nada. Intelectual a lo mejor sí, pero espiritualmente no sirve. Eso no es ser un cristiano. Que no faltes y que vayas y todo, no, o sea, tiene que haber un reflejo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo hacia afuera, de adentro hacia afuera. Las personas siempre vemos de afuera hacia adentro. Ya vemos a alguien que se comporta, vemos, no, ya, para el hombre, a sus ojos naturales, no, ya es un súper cristiano. Y nos encanta decir, somos espirituales. Nosotros somos espirituales. ¿En serio? Porque yo conozco personas que dicen, somos espirituales, y lo que enseñan afuera es más carnal, más natural que nada. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu.
porque son locura para ellos, ¿no? Se les hace loco. Entonces, todos los seres humanos, todos, sin excepción, ¿verdad? Sin excepción, tenemos una naturaleza caída y nuestra mente limitada. ¿Sí? O sea, lo siento por el que diga, no, pues yo soy una mente privilegiada y no, lo siento, porque según la Biblia somos limitados. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, no sé qué. Pero yo voy a lo que el Señor dice en las Escrituras y creo lo que dice las Escrituras. No creo en lo que yo piense como mente limitada y diga, o diga a alguien como mente limitada y diga, ah, bueno, pero siempre lo hacemos a nuestro favor. ¿Pero qué quiere Dios? Hay demasiadas cosas escritas, ¿verdad? En las Santas Escrituras que no vamos a poder entender por completo. ¿Por qué? Sin Cristo, nuestro espíritu está caído. Sin Cristo, nuestro espíritu no va a discernir lo espiritual. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ajá. Les parece locura. Yo hablaba en un devocional, ¿no? Hay quienes dicen, no, yo te doy gracias porque no soy como fulano, no soy como sutano, y hay quienes dicen, no, pues, sé propicio a mí, porque soy pecador. No quieren ni alzar los ojos a hacer porque les da vergüenza levantar sus ojos delante del Señor. Tienen temor de Dios. El cristiano que dice, te doy gracias porque yo no soy aquí, se sale y va a llevar una vida loca, como dice la canción, y regresa, y así como regresa el siguiente domingo, y hasta gloria a Dios, ya quiero orar por los enfermos. Eso no ha sido todavía renovado, con todo respeto, no ha sido renovado. ¿Por qué? Porque en vez de decir al Señor, sé propicio a mí, perdóname. No, ya se siente que no, que vamos a orar por fulano y todavía imponen manos y al Señor hay que ir con un respeto reverente delante de él. Pero nos encanta, así somos espirituales. Por eso dije, este título de cristiano espiritual nos va a ayudar a identificar si verdaderamente identificamos y somos espirituales o somos cristianos carnales, que eso se está dando, ¿verdad? En el venir y ver, ¿verdad? Entonces, la única manera de entender estas verdades que están en la palabra de Dios escritas es como, hermano, es como, amigo, es a través, es a través solamente del Espíritu Santo, porque Él dice la palabra que Él es nuestro maestro. No puede entender la carne, lo espiritual ya lo vimos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está caído, nuestra alma, nuestra mente, todo está caído. Es un desorden. Para poder entender lo que está escrito es a través del Maestro, del Espíritu Santo. ¿Qué dice amor? Juan 14:26, por favor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces dice, ¿qué dice? El Padre enviará en el nombre de Cristo, ¿no? Dice, Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que yo te dije. Pero nosotros decimos, somos espirituales y nunca agarramos la Biblia o nunca oramos y digo, yo soy espiritual. Ajá, ¿seguro? Allá afuera, el que no conoce, pues no me extraña. Pero me extraña de que dice que es un cristiano espiritual. Eso sí me extraña. Porque empieza a poner cosas que no están en las escrituras. Ya lo vimos, ¿no? No te conformes con esto. Transformado tu espíritu, ¿no? Tu entendimiento. Para que compruebes, dice, tienes que comprobar
Está abierto un, un, un micrófono. Y entonces, el Señor quiere que comprobemos lo que tú piensas, lo que tú haces en las Escrituras. Cuando tú aprendes a comprobar lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú tocas, lo que tú ves, lo que tú digas, lo que tú enseñas en las Escrituras, entonces eres guiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente morando el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, solamente puede morar en sus hijos, ya lo sabemos. Podemos ser verdaderamente guiados por Él. Pero el hombre tiene la lucha con el Señor. Decimos, escudriña mi corazón como David, escudriñalo. Sí, pero en esta parte no, porque esta yo la domino. Tú encárgate en lo espiritual, que lo haces muy bien, pero en lo de pensamientos carnales y todo eso déjamelo a mí, porque creo que te vas a equivocar. Así están en muchos lados. Y Dios no quiere eso. Quiere el control de tu vida. No es que seas un títere, pero el Señor quiere morar y tomar el control de tus emociones, de tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ya lo vimos, nos va a revelar lo que está oculto. El Señor quiere revelarte lo que está oculto. ¿En dónde? En sus escrituras. No te va a decir, mira, toma este mapa y está ocultado tantos millones de dólares y allá hay un tesoro. No, eso no. Te va a revelar lo oculto de Él para sus hijos, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos que para el incrédulo es imposible entenderlas porque no les son reveladas. Y eso lo podemos ver en las escrituras. ¿Qué dice 1 Corintios, Delphi, por favor? 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta el 10. Fíjense, yo la voy a leer este mismo pasaje en la NTV. Dice, estamos viendo que el Señor le revela lo oculto que hay en las escrituras a sus hijos. Y a que no tiene su espíritu, no se les revela. Dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra. Todo lo que está escrito el Señor nos lo reveló por medio de su espíritu. Dice, por medio de su espíritu. Pues su espíritu, el Espíritu Santo, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Porque el Espíritu conoce lo más profundo de Dios. Porque es Él. Por eso Él nos revela, ¿verdad? ¿Qué dice, perdón, amor? Mateo 13:11. ¿Me das permiso de Sí. Mateo, qué te dijo, amor? 13:11. Por favor. Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Fíjense, la vuelvo a leer en la NTV. A ustedes, a ti, a mí, a sus hijos, dice, se les permite entender los secretos del reino en el cielo. Se les permite entender su palabra. Se te permite. Y dice, les contestó. Pero a otros, no. Dice el 12, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. Por eso es importante escudriñar. Y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, algo así hablaba ayer el pastor en los varones. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. O sea, ¿se acuerdan del jefe que les dejó una moneda a cada quien y dijo, a ver, dijo, quítale y dale que tiene más? Los talentos. Entonces, ¿a quiénes se les da
se les revela lo oculto a sus hijos. Entonces, la carne, nunca. Y yo respeto si hay alguien que dice, tú no puedes, pero yo sí. Pero según la Biblia, la carne nunca puede obedecer a Dios. Nunca puede obedecer a Dios. Necesitamos de la guía de su espíritu. Dice, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Él no me pone el querer, es muy difícil que mi carne contaminada, mi carne, aprendimos un versículo, ahí se me fue la onda. Mateo. Dice, porque los deseos porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, eso abunda mucho en las iglesias, con todo respeto. Los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es lo que hace la carne. El pensamiento carnal. Tiene malos pensamientos, hay adulterios, hay fornicación, hay homicidios, falsos testimonios, hurtan, hay blasfemias. Entonces, pregunta, ¿la carne puede obedecer a Dios? ¿No? Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mi deseo, parafraseado, mi deseo espiritual es Dios, pero la carne se revela. Entonces vemos que necesitamos forzosamente del Espíritu de Dios. Porque nadie va a poder venir a Cristo sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Eso lo tenemos que entender. Nadie puede venir a Cristo sin la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque ya lo vimos que el Espíritu es nuestro maestro. El Espíritu es el que hace la obra de convencimiento de que estás pecando. No el hombre. No tu carne. No porque tengas muy buenos pensamientos, no, te respeto. Pero según la Biblia, dice que debes de ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me guía a Cristo. Cristo me lleva al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Dice, Él va a testificarle en mí de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo hace la obra de convencer a las personas que están mal, que están pecando, que están rechazando al Salvador. Por eso digo, según la Biblia, necesitamos de la ayuda del Espíritu. A ver si me acuerdo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Yo no puedo decir, pero yo puedo poner ingentarme con mis propias ideas, con mis propios talentos. Yo puedo injertarme a la vid, porque yo también creo, ¿sí? Pero necesitas al Espíritu Santo, que te convenza que estás pensando como ser humano. Dijo, se nos ha enseñado, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Porque tú piensas que van de vida, pero tu camino dice, son de muerte. Entonces, el Espíritu que hace nos convence de pecado y nos hace conscientes, ¿verdad?, de la necesidad de un Salvador, que necesitamos un Salvador. Y fíjate, y te da la fe para creer en Cristo y ser salvo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La carne no va a poder hacer esa obra. Por eso te digo, cuando decimos yo soy espiritual, piénsalo 2 veces. Analízate si eres espiritual, soy espiritual. Porque muchas veces hay más carnalidad que espiritual. ¿Sí? Entonces, una vez, ¿verdad?, que ya hemos entregado nuestra vida al Señor, el Espíritu comienza el proceso de santificación, porque es un proceso. También lo hemos aprendido, ¿no? Es el proceso, seguir trabajando, seguir buscando la santificación. Y esa santificación, ¿a dónde te lleva? A la transformación
a la imagen, dice la palabra de Dios, a la imagen de Cristo. Es un proceso, ¿verdad? De crecimiento que dura toda la vida. Decíamos en un discipulado, ¿cuánto dura el discipulado? Y alguien decía de broma, ya me lo se acaba. No, decía, no, es toda la vida. Porque tu crecimiento es, perdón, es toda la vida. Entonces debe de ser nuestro crecimiento espiritual conforme a Dios, conforme a las escrituras, sin despegarnos ni para acá ni para allá. Todo es a través de la palabra de Dios. Porque es la que nos limpia, es la que nos enseña, es la que nos refleja. Yo le decía a un compañero, es la que te refleja tu condición, cómo está tu condición espiritual. Y ves, yo soy así, yo estoy acá, yo estoy allá. Pero hay un verdadero arrepentimiento. O fallo y al otro domingo ya estoy, sí, gloria a Dios, vamos a orar, vamos. ¿Dónde está el arrepentimiento? Entonces ya vimos, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo quien nos va a revelar las escrituras. No porque yo soy un cabecito, no. Solamente un hijo de Dios, ¿verdad? También lo vimos, puede entender las cosas espirituales, las cosas que fueron escritas para el ser humano. Pablo nos dijo, nos dice claramente que como hijos no hemos recibido el espíritu del mundo. Es una separación. Si tú no has recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, dice, el cual es de Dios. Y esto, al recibir el Espíritu Santo, nos abre una grandísima puerta para comprender y conocer las verdades que están escritas en el Evangelio. ¿Cómo voy a comprender? ¿Cómo voy a comprender a Dios? ¿Cómo voy a conocer a Dios si ni siquiera le doy tiempo para conocerlo? Para yo haberme casado con Delfis, tuve que darle su tiempo. Ella me tuvo que dar para conocernos. Pero nosotros, decía un compañero hoy, yo sé que hay Dios, pero y luego, no, nada más con eso yo sé que hay Dios. Yo creo en Dios. Pues sí, le digo, pero Satanás también dice que el diablo cree, no va a ser salvo. Los demonios creen, no van a ser salvos. Bueno, yo creo a mi manera. Pues es respetable. Es respetable, como también es respetable para que diga que es espiritual y es más carnal que nada. No es respetable. Porque al fin de cuentas el Señor conoce los corazones. Dice una canción de Rigo Tomar, antiquísima, ¿no? Quítate la máscara. Es tiempo de quitarnos la máscara, ¿no? Y ser verdaderos con los de enfrente. Porque el Señor tarde o temprano nos va a tomar cuenta, nos va a pedir cuentas. Yo le digo a mi esposa, cada que tú o yo estudiemos o demos algo de la palabra, tenemos que ser bien cuidadosos a que esté bien apegado a la palabra de Dios. Porque el Señor me va a pedir cuentas. Porque si alguien se pierde con lo que yo estoy diciendo, pues yo, por ejemplo, que yo diga transversado algo, y si alguien, el Señor me va a pedir cuentas si se pierde algo. Pero si alguien se pierde y está conforme a las escrituras, es porque esta persona no quiso ir. Dice, somos los atalayas. Si tú percibes, avisa. Si él escuchó, tú ya te salvaste. Pero si tú sabes que hay una situación difícil, hay un peligro y no la avisas, su sangre va a caer aquí. Pues yo le dije a decir, es lo delicado de enseñar. Dice que nadie nos llame mis maestros. Es lo delicado de predicar. Porque no predicas tu palabra, no enseñas tu palabra, no predicas lo tuyo. ¿Quién eres? No enseñas lo tuyo, no enseñas quién eres, sino enseñas al Todopoderoso. Entonces vemos, ¿verdad? Que tener al Espíritu Santo en nuestra vida, ya vimos que nos abre una gran puerta y nos ayuda el Espíritu Santo a comprender y conocer, ya vimos lo que está escrito en el Evangelio. ¿Qué está escrito? Jesucristo. Porque Jesucristo es el centro de las Escrituras.
Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No solo eso vamos a comprender y conocer, sino que también vamos a recibir dones, y leímos, ¿verdad? En nuestro texto de base, vamos a recibir dones y lo que nos ha concedido. Léeme 1 Corintios 2:12, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo es el espíritu del mundo? Está corrompido. Ya lo leímos, ¿no? Es carne. Piensa en homicidios, piensa en hurtos, piensa en maldad, piensa en pleitos, hay envidias, hay codicia. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu de Dios, hay gozo, paz, benignidad, etcétera, etcétera. Dominio propio. Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que Dios nos ha concedido, es a los dones y virtudes que van a transformar nuestras vidas por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Y quizá alguien podrá decir, ay, es que es otra vez con el Espíritu. Pues sí, lo siento mucho, pero es necesario el Espíritu Santo para un hijo de Dios. En Gálatas 5:22, 23, ¿qué dice, amor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, eso es lo que vas a recibir. Eso es lo que el Señor te dice, te voy a conceder. Alguien decía, pero nada más tenemos, no, si vive el Espíritu de Dios, mora dentro de ti, tienes todo eso. El detalle es que nosotros no queremos menguar para que crezca. Lo suspendemos, lo dejamos ahí. Entonces, vamos a ver otros dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 dice, podemos ser bautizados. No lo leeríamos todo porque pues, es todo el capítulo, ¿no? Pero en 1 Corintios 12 podemos ser bautizados, habla de que puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Y fíjate, algo bien importante, y recibir poder para que prediquemos la palabra. No es tu poder, es el poder del Señor. ¿Qué dice en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos, ¿no? que en Corintios 12 vas a ver otros dones del Espíritu Santo, ¿no? Y acá en Hechos, acabamos de ver otro, ser bautizado por su Espíritu Santo y recibir el poder para predicar su palabra. El poder es la autoridad de Cristo, del Espíritu Santo, porque el que va a predicar es el Espíritu Santo. Por eso dice, tú haz lo tuyo, yo hago lo mío. Tú predica y yo convenzo. No quieras tú convencer con tu palabrería. Dice, tú predica, Gustavo, y yo convenzo. Pero habla conforme lo que está escrito. Tú predica y yo convenzo. Tú haz lo que te corresponde. La palabra dice que no hacemos nada extraordinario. Somos siervos inútiles, así lo dice la palabra. Gloria a Dios, porque nos ponen hasta aquí, ¿no? Dice, no te sientas, porque no has hecho nada de lo que tú tienes que hacer. Tú predica y yo convenzo. ¿Sí? Vamos a ver a otro don, que es vestirnos con la armadura de Dios. En Efesios, amor, 6:14-17, por favor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar a todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La armadura de Dios. No dice la palabra, tú necesitas la armadura de la carne. Si te puedes poner piel del cerdo, está bien gruesa, pues ponte de esa pacaguantes, porque eso está corrompido.
Dice, ponte la armadura de Dios. Y ponerse la armadura es vestirse de Jesucristo. Yo no puedo tener la mente de Cristo. Yo soy carnal. Aunque sea, puedo ser un cristiano carnal. Lo hemos estado viendo. Porque no quiero poner la armadura de Dios. Me pongo unas, las que yo pienso que no me afectan a mí yo. Pero no voy a comprender lo que el Señor quiere para mí. Entonces, todas estas cosas espirituales son las que nos ha concedido Dios. Fíjense, es algo muy hermoso. Lo leímos, ¿no? Esto es para ustedes. Lo leímos, no para ellos. Dice el Señor, hoy te dice, estas cosas espirituales yo te las he regalado a ti. Entonces dice, Él te capacita, pero necesitamos estudiar la palabra. Necesitamos, ¿verdad?, tener tiempo con Dios. Él te capacita y te transforma. Eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Te capacita y te transforma para que tú puedas expresar los dones que el Señor te ha dado y darlas a conocer a la gente que no conoce de Cristo. Por eso hablamos. El Espíritu dice, tú predica y yo convenzo. Es importante, ¿no? O sea, cuando el Espíritu Santo dejamos los que queremos que el Señor tome el control de nuestra vida, ya no vamos a hablar con nuestra sabiduría. Ya no vamos, mira, esto se me hace muy importante, ¿no? Lo vamos a ver en la palabra. Si lo que estoy pensando lo dice la Escritura. Si está alineada a la Escritura, es la voluntad de Dios. Si no está alineada, yo no sé si no, ni lo intentes, porque vamos a fracasar. Entonces, el cristiano espiritual, él, su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser es guiado por el Espíritu de Dios. Y ya no, su sabiduría mengua y él crece para que podamos hablar con poder, para que podamos entender las cosas ocultas. ¿Verdad? Que en las Escrituras, 1 Corintios somos 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, el que es carnal habla, enseña con sabiduría humana, con discernimiento humano. Sí. Ahora ya no. Ahora ya dejé esta sabiduría que está corrompida y hoy hablo como el Señor me está enseñando conforme a las Escrituras, conforme el Espíritu me está guiando, porque el Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual a lo carnal, lo espiritual a lo espiritual. Lo carnal nunca va a poder acomodar lo espiritual. Lo espiritual tiene que ser acomodado con lo espiritual, pero es el Espíritu el que lo acomoda. Deja de hacer esfuerzos. Y yo te invito a que hoy digas, Señor, es cierto, ¿no? Me rindo, porque cantamos, predicamos, me rindo, pero hay cosas que no queremos dejar. Vuelvo así como hace ratito, un ejemplo, ¿no? Tú dedícate a lo espiritual y yo a la carne. Tú eres bueno para los espíritus, Señor, pero para la carne creo que te va a fallar. Yo tengo mejores ideas. ¿No? Deja que el Espíritu Santo controle lo espiritual en tu vida. Entonces, cuando eso sucede, vamos a tener que enseñar ya, ahora no como, yo pienso que esto es así, yo pienso que esto es así, no, yo creo que no, estás equivocado, es que aquí no, que dice que el Señor va a controlar, va a acomodar lo espiritual, ¿verdad?, a lo espiritual. Ya se nos van a acabar, ay, tengo una gran idea, porque yo he estudiado mucho, tengo mucha sabiduría, ¿no?
Pablo decía que todo eso lo estimaba como basura. Y todos sabemos que quién era Pablo, quién lo instruyó, Gamaliel, ¿no? Bajo los pies de Gamaliel. Entonces, todos sabemos que era un sabio, un erudito. En ese tiempo él pensaba que estaba agradando a Dios. No se daba cuenta que estaba equivocado. Cuando fue transformado, cuando conoció al Señor, dejó todo eso y dijo, todo eso, todo lo que yo sé, todo esto, lo tengo como por basura. Porque dejó que lo espiritual, o sea, Dios lo acomodara a él. Y te invito que luchemos como cristianos a dejar a un lado el yo puedo, yo no necesito, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, a dejar todo eso a un lado. En Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es un versículo que lo he estado yo recitando mucho tiempo ya así. Es necesario que Él crezca, que Cristo crezca, que el Espíritu crezca, pero que yo mengue. ¿Qué va a menguar? Mi carne, mis pensamientos, mis deseos pecaminosos. Ya lo vimos. ¿En qué piensa el corazón? Lo carnal no puede alinear lo espiritual. Es necesario que nosotros menguemos. Lo dice la palabra que lo que está escrito es para ayuda de nosotros, para que nos ayude. Pero muchas veces no queremos ser ayudados. Buscamos ser ayudados por lo que se ve. Pues ya nos ve. Entonces, ahora ya como hijos de Dios, comprendiendo que el Espíritu Santo es quien nos dirige, todos nuestros caminos, todos nuestros pensamientos, perdón, a lo espiritual, ya que lo comprendimos, que es así, que no podemos hacer nada, decía Pablo, ¿no? Pues yo quiero lo espiritual, pero mi carne no me deja, ¿no? Parafraseado. Pero ya cuando comprendimos, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que debe dirigir nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros deseos a lo espiritual, ahora sí vas a poder decir, ¿sabes qué? Lo que yo pienso, lo que yo hago, lo dicen las escrituras, lo dicen las escrituras. Entonces ahí puedes decir, ahora sí soy espiritual, ahora sí me dirijo soy espiritual porque el Señor está tomando el control de esas áreas que todavía son perversas en mi vida. ¿Por qué digo perversas? Porque pienso que yo voy a pensar, voy a actuar mejor que Dios, mejor que el Espíritu Santo. Entonces, cuando dejemos eso a un lado, vamos a decir, por así, soy una persona espiritual. Entonces, ya el cristiano, ¿verdad? La vida del creyente puede estar seguro de eso, de que va a tener de aquí para adelante una verdadera vida espiritual, sin máscaras. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:20, ¿qué, no? 8:9, ¿qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy fuerte ese versículo. Mas vosotros, dice, mas vosotros, ¿a quiénes? A sus hijos, dice, ya no viven según la carne. Por eso dice, ya no te conformes, no te amoldes a este mundo, porque tú ya no vives según la carne, sino según qué? El espíritu que en mayúscula, el Espíritu Santo. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas máscaras. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Señor nos está también haciendo identificar quién es el que tiene el Espíritu de Dios y quién es el que no lo tiene. El que quiere hacer su voluntad, con todo respeto, no tiene el Espíritu de Dios. Jesús dijo, haz que sea tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que tener cuidado y decirle al Señor, perdóname, Señor, te entrego lo que soy.
Y vuelvo a decir, ir como publicano. Perdóname, Señor. No quería ni voltear los ojos hacia arriba, ¿no? Entonces, mientras más dejemos que crezca el Espíritu Santo en nuestras vidas, te aseguro que Él nos va a ayudar a controlar nuestras emociones y deseos, porque Él está creciendo, está floreciendo. Entonces tus emociones y deseos van a ser controlados. Una vez el pastor nos compartía, ¿verdad? En un devocional decía, va a crecer el que alimentes más, ¿verdad? Sí. Entonces, eso sí pasa. Fíjense, el Espíritu Santo también nos va a dar ese deseo ferviente de estudiar las Escrituras, lo que muchas veces no tenemos. Y nos decimos somos espirituales, pero nos da flojera. Pero el Espíritu Santo, cuando empieza a crecer, dejes que crezca en ti, te va a dar el deseo de estudiar sus escrituras, te va a dar el deseo de orar, te va a dar un deseo verdadero de tener tiempo, un verdadero tiempo con Dios. No, mi serio. Ya no va a ser esporádicamente como lo suele hacer el cristiano. Hoy sí, mañana no, hoy no puedo, hoy sí puedo, ¿no? El Espíritu Santo, mientras más tome el control, te va a dar el deseo. ¿Cómo era Jesús? No decimos que debemos de ser como Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cuántas veces oraba con el Padre? ¿De vez en cuando? Todo momento. Porque así, pero yo trabajo. No, sí. Muchas veces el pastor nos ha dicho, ¿no? Puedes orar en tu trabajo, trabajando, una pequeña oración, gracias, Señor, etcétera. Pero a veces ni queremos eso. Dijo en Romanos, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. O si no tienes ese deseo, mora en ti el Espíritu de Dios. Si no te dan ganas de leer las escrituras, si no te dan ganas de orar, si no te dan ganas de tener un tiempo con Dios, si no te dan ganas de congregarte en la iglesia. Yo comentaba, creo que fue la semana pasada, ¿no? De una hermana que conocemos. Ay, ¿cómo está, hermana? No, ya se congrega. No, lo veo por Face. Ya, mija, ya órale. Ah, pues ya, mija, ya órale, ya van, ya se congregan. No, se lo vamos por Facebook. ¿Cómo vino? Ese es un deseo ferviente. El Espíritu Santo le está diciendo, tú ponte el Face. ¿En serio? El Espíritu Santo te está diciendo que no te congregues. ¿Y eres espiritual? El Espíritu Santo te dice que no abras la Biblia. El Espíritu Santo te dice que no ores. El Espíritu Santo te dice que no vayas a congregarte en los tiempos con Dios. El Espíritu Santo te dice que te congregues esporádicamente. Entonces, por eso dije, este estudio, este devocional, nos puede dar a entender en dónde estamos ubicados. ¿Soy carnal o soy espiritual? Y si digo soy espiritual, ten cuidado, analízate primero. Ah, sí, ya tengo ese deseo ferviente, ya estudio las palabras, voy dirigido con el Espíritu Santo, trato de no moverme de la palabra. Entonces, solo Dios conoce, ¿verdad? Entonces, si tú le cedes el control de tu vida a Dios, así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Jesús dijo, haz tu voluntad. Y si yo le digo, haz tu voluntad a mí, le estoy cediendo el control de mi vida, porque yo no puedo, lo dijo Pablo. Y será de mí. ¿Quién me va a librar de esto? De esta carne, de este cuerpo de muerte. ¿Quién me va a librar? Porque yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Pero ¿quién dirá así? Ah, bueno, Pablo, porque pues no sabía menos que yo. Pues, es que era bien carnalote. Y lo respeto, ¿no? Pero todos sabemos quién era Pablo. Entonces, si nosotros le cedemos verdaderamente el control a Dios, nos vamos a dar cuenta que ya verdaderamente ya tenemos o vivimos una vida en el Espíritu de Dios. Y vuelvo a decir, vas a poder ahora así a decir, con gusto, dice Gloria en el Señor. Ahora sí puedo decir que soy espiritual, porque me dejo guiar verdaderamente por el Espíritu de Dios, no por lo que yo pienso. Por eso Pablo, ¿verdad?
nos exhorta a dejarnos controlar por su espíritu. ¿Qué dice Efesios, amor? 5:18, por favor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes ser bien llenos del Espíritu. Hay muchas veces que decimos que nosotros ya estamos llenos al recibir el Espíritu de Dios. ¿Seguro? Entonces aquí Pablo se equivocó. Dice, antes ser llenos. Entonces, dice, no te embriagues ya con el vino. Así como el control hace, ¿verdad? Hace sí para que veas a las personas, las hace como un títere. Pierden el control total de su vida. Hacen unos desorden horribles. Y yo conocí a un ingeniero que tenía buena lana, pero siempre andaba en el alcohol, gritando, y lo manejaba el alcohol. Sus acciones que él hacía eran gobernadas. ¿Por qué? Por el efecto de ese alcohol. Fíjate, el hombre da el gobierno total en cualquier cosa. Él se lo da en alcohol, otro se lo da en las drogas, otro se lo da en el vicio, otro a las mujeres. Ponlo donde tú quieras, pero le cedemos el control. Pero a Dios no. Ahí sí no. Ahí sí no te lo doy, sino. Nos está manipulando. Ajá, porque siento que me vas a manipular, pero sí le doy el control a otras cosas. A mi matrimonio le doy el control a muchas cosas. Entonces, los hijos de Dios debemos permitir que todos los días, el Espíritu Santo tome el control de nosotros, para que podamos crecer. ¿Pero cuál control? ¿Control de qué, Gustavo, no? Ya lo vimos, control de tus acciones, control de tus pensamientos, control de cómo ves, control de todo. Que nuestra vida sea totalmente gobernada por Él. Dijimos de cederle el control a las cosas de este mundo. Y que digamos, yo sí le permito el control a esto, pero a Dios, espérame, tú no te metas aquí, tú no sabes, yo aquí yo te voy a ayudar porque siento que te fallas, Señor. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que las cosas espirituales no las entiende el mundo, no las entiende el mundo. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 2:14, porque son locura para ellos. ¿Por qué? Porque eso se discierne espiritualmente. El Espíritu Santo es el que te va a discernir lo que dice la Escritura. El Espíritu Santo no puede vivir en una vida, en un endemoniado, en una persona que no quiere a Dios para nada. Con un anticristo no puede el Espíritu Santo morar en él. Por consecuente, pues, menos discernir las Escrituras. Entonces, solo las entienden los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos, ¿verdad? Ya hemos visto que en todo este devocional, hemos visto que solo los que son de Cristo son guiados por el Espíritu Santo. Por consecuencia, viene lo que nos predicaba el pastor Doroteo. Por consecuencia, cuando eres guiado por el Espíritu Santo, por consecuencia, tienes la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora sí piensas como Cristo. Porque lees la Escritura, dices, esto Cristo hizo para agradar al Padre. Hoy yo lo voy a hacer porque quiero agradar al Padre. ¿Quién te va a llevar? El Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 2:15-16. Ya casi vamos a terminar. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que solo las personas espirituales está capacitada para juzgar correctamente. Yo decía hace un momento, en mi carnalidad nunca voy a juzgar correctamente. Tú dirás, bueno, sí, pero tú puedes hacer cosas correctas en la carne. Pues sí, pero en lo espiritual no. A mí me interesa lo espiritual, porque es donde voy a tener la vida eterna. Entonces, si juzgo lo espiritual, automáticamente en lo que ve el mundo, yo puedo juzgar, porque soy guiado, ya lo vimos, por medio del Espíritu. Luego dice, ¿verdad? Que no es juzgado por nadie. Aquí se está refiriendo al juicio de Dios. Nadie te va a juzgar. Entonces, vuelvo a reiterar que los que son espirituales llegan a tener la mente de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que hace la regeneración. Es llevarnos a la semejanza
de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto. ¿Qué dice Efesios 4:13? ¿No? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjense, uno de los mayores beneficios, ¿verdad?, para el hombre espiritual es la transformación de su mente, la cual ésta se amolda de acuerdo a la influencia transformadora de la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos 12:2, dice, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelvo a reiterar lo que ya estamos por finalizar, lo que decía hace rato. Cuando tú piensas, compruébalo en las escrituras. Si esta es la voluntad de Dios, si esto es agradable y perfecto delante de él. Si no es, ten cuidado, porque estás jugando al cristiano, al Hijo de Dios. Dice, ya no te conformes a este siglo, a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestros de entendimiento. El que nos va a ayudar a renovar es la palabra, pero el que nos va a ayudar a discernir la palabra, ya lo vimos, lo oculto es el Espíritu. Entonces el Espíritu me va a ayudar a comprobar si lo que yo estoy pensando, razonando, es la voluntad de Dios. Y si no lo veo en las Escrituras y lo compruebo, no lo veo en las Escrituras, no es de Dios. No es de Dios. Es tu idea. Entonces, para terminar, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de conocer algo muy hermoso, la mente de Cristo. Tienes tú la oportunidad de conocer la mente de Cristo, la cual nadie, por medios humanos, ha tenido la oportunidad de conocer. Tú, como hijos, tienes la oportunidad. Dice en 1 Corintios 2, 12 al 16, amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, nadie, ¿verdad? Nadie puede conocer las cosas de Dios, sino solo el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y el Hijo. Nadie puede conocerlas más que Él. Y Él hace, ¿verdad? El Espíritu Santo hace que los misterios divinos sean conocidos por su iglesia, por su cuerpo, y nos da a conocer al verdadero Dios. Los apóstoles no fueron guiados, hermano. No fueron guiados por los principios que aprendieron del mundo. Ellos tenían la revelación de todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Para terminar, te invito a que entregues tu vida al Señor y controla al Señor de tu vida. Así como los apóstoles eran dirigidos por medio de Él, que tú le pidas al Señor, ¿verdad? También yo quiero ser dirigido por ti. Necesito de ti. Necesito de tu influencia transformadora, de tu palabra. Pues hoy se nos hizo un poco larguito, pero espero que haya sido de bendición este devocional y que pues, lo hayamos disfrutado. Amén. ¿Quién nos puede ayudar? Hermano Telly, ¿nos podría ayudar para orar para ser despedidos, por favor? Amén. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza, mi Dios. Muchas gracias, porque claro que es de bendición, de mucha bendición para nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre, y ayúdanos, Padre mío, a ser hijos obedientes como tú quieres para tener, Señor, esa mente tuya, Padre Santo, y que seamos realmente cristianos espirituales, Padre bendito. Gracias por nuestros hermanitos, Señor, que siempre, Señor, tienen estas enseñanzas que nos bendicen, Padre mío. Gracias por la vida de mi hermanita Mimisita y de todos los que vean este devocional, Padre. Gracias te damos en esta tarde, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanitas. Que Dios me las bendiga. Que pasen bonita tarde. Bendiciones, hermanitos. A la familia, bendiciones. Gracias, hermanitos, igual. Gracias, Gustito. Bye. Bendiciones.